Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia de prensa que ofrecen los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Damos la bienvenida al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Doctor Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República. Licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Agradecemos la asistencia a las y los representantes de medios de comunicación y a las personas que siguen esta transmisión a través de plataformas digitales. A continuación, cedemos el uso de la voz al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenos días. Agradecemos a los medios de comunicación por su presencia en esta conferencia, así como a los titulares del Gabinete de Seguridad que nos acompañan. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Y saludamos en especial al doctor Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República. Muchas gracias, doctor. Como parte de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo de disminuir la violencia en nuestro país, así como disminuir los delitos de alto impacto, proteger a la ciudadanía, combatir la impunidad y en todo momento garantizar la seguridad nacional, el día de ayer, en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el Gobierno de Estados Unidos, se acordó el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años. Las 29 personas que se encontraban recluidas en 9 centros penitenciarios federales y 2 centros penitenciarios locales contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros delitos. Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen. En esta acción, llevada a cabo por el Gabinete de Seguridad, participaron 3.512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal. Desde instalaciones militares de Santa Lucía, Estado de México, en 8 aeronaves, 5 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 3 de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos: 7 a Washington, 2 a White Plains en Nueva York, 2 a Chicago, 4 a Houston, 3 a McKinney, Texas, 6 a Phoenix, 2 al Aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York y 3 a San Antonio, Texas. Los centros penitenciarios en los que se encontraban las personas internas operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones. Las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Con estos elementos, y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos. Este es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad
y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra estrategia nacional de seguridad. Las autoridades mexicanas actúan con determinación y con estrategias contundentes para garantizar la seguridad del pueblo de México. Hoy agradecemos a las mujeres y hombres que participaron en esta acción tan relevante para nuestro país. Hombres y mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal. Y también agradecemos al doctor Alejandro Gertz Manero y a la Fiscalía General de la República por su constante apoyo en el desarrollo de estas operaciones. Muchas gracias. Enseguida invitamos al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a hacer uso de la palabra. Sí. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que tienen ustedes son preguntas. Yo estoy a su disposición para comentar con ustedes lo que consideren que son los temas que más les interesan. Hoy se sabe que al menos, Rubén, ¿sí me escuchan? Hoy se sabe que al menos 6 de ellos, sí, ya me escucha, Rubén Mozo de Milenio, perdón. Hoy se sabe que al menos 6 de los extraditados podrían enfrentar la pena de muerte. Con esta acción, México abandona esta política que tenía históricamente de no entregar a connacionales que podrían sufrir esta pena o la cadena perpetua. Muy clara. Que hacer hipótesis sobre cuáles van a ser las sanciones. ¿Qué pasó? Perdón, no es una hipótesis, lo dio a conocer el Departamento de Estado, que podrían enfrentar la pena de muerte. Sí, pero acuérdese de una cosa, las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces. Y nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio. Pero hay garantía, después de que el gobierno de Donald Trump está impulsando que se castigue con pena de muerte a los narcotraficantes. Nuestra garantía es la ley. La garantía es en México, pero no en Estados Unidos. Mire, cuando se sujeta a una operación, a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención. No hay duda. ¿De qué? A sus órdenes. Continuamos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevó la operación? ¿Desde cuándo estaba planeada? Y si tiene algún nombre específico, se daba a conocer el foro militar y algunas redes sociales militares. Se le llamaba Corre y Vuela. No le dieron denominación, nada más se cumplió con la ley. No le dieron denominación, nada más se cumplió con la ley. ¿Cuánto tiempo tardó esta operación en posarse? En el momento en que hubo un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional en México, inmediatamente se cumplió. Sí. Inmediato. Doctor, ¿se aplicó algo relacionado con seguridad nacional y se violentaron o cómo se pasó por encima de las suspensiones que tenían? Y que abunden un poco sobre esta información que tenían de los jueces que estarían por dar beneficios a algunos de estos 29 trasladados. 4 preguntas me hizo. Vamos con la primera. La primera. ¿Cómo, bajo qué condiciones se llevaron a Estados Unidos? ¿No fueron extraditados? No. ¿Se acudió o se apeló a alguna especificidad en seguridad nacional
para su traslado y cuál fue? La Ley de Seguridad Nacional, que está vigente desde hace 20 años. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece cuáles son las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de los Estados Unidos, es como se hizo esto, sobre la base más estricta de esa ley federal que tiene 20 años de vigencia. No se violaron las suspensiones que tenían y si ello no puede traer consecuencias jurídicas para el gobierno mexicano. No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones. ¿Y cuál es la información que hay de estos jueces que estarían por otorgar libertades o beneficios a algunos de estos 29 trasladados? 11 años, 8 años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días, son pruebas más que suficientes. ¿Se va a hacer algo con estos jueces y quiénes serían? Lo que se tenga que hacer, por supuesto. Fiscal, también preguntarle si la extradición de estos… Perdón. Ya van dos preguntas. La primera. ¿Qué personajes había más posibilidad de que salieran o qué jueces los iban a beneficiar? ¿Cuántos jueces había? A ver, lo primero, esto se hace bajo las normas de una ley específica que es la Ley de Seguridad Nacional, donde se establecen los parámetros de necesidad por razones de estabilidad política, tanto en México como en los Estados Unidos. Esa es la ley de aplicación. ¿Y qué personajes son, por estos narcotraficantes, iban a ser prontamente beneficiados por los jueces? Bueno, prontamente ya llevaban 11 años. ¿Quiénes se habían retrasado más? ¿Quiere usted que le demos una lista? Con mucho gusto yo se la preparo y se la hago llegar, con mucho gusto. Si no fueron Porque son 29. Sí, no nos da tiempo de toda la reunión. De que escaparan de algunos de estos penales donde se ubicaban. Bueno, pues ya tenemos todas las experiencias de Caro, ¿se acuerda usted? Fiscal, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos? ¿Y por qué ahora, si tenían estas carpetas esos tantos años, por qué ahora? ¿Fue una negociación por lo de las aranceles, por la presión de los aranceles? A ver, primero, ¿cuál es la pregunta? Primero, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura o en qué calidad fueron entregados a Estados Unidos? El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas. Si tenían tanto tiempo detenidos, ¿por qué ahora esta entrega se da por las negociaciones o es una negociación por la presión a los aranceles que va a imponer Estados Unidos a México, fiscal? No había más que una razón por la cual nosotros cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo. Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento. Y México impuso condiciones, se habla de que algunos de ellos podrán enfrentar la pena de muerte. ¿México puso algunas condiciones para que no enfrenten la pena de muerte, fiscal? Ya lo contesté. Sí. Me gustaría saber desde cuándo empezó a operar esta entrega y quién la decidió en México. A partir del momento en que recibimos la notificación y la solicitud por escrito del gobierno de los Estados Unidos, de inmediato se realizaron todas las acciones, las llevó a cabo la Secretaría de Seguridad y lo apoyó tanto el Ejército como la Marina. Fiscal, Arturo Pavón del Chapucero y Efecto Colateral, nada más preguntarle acerca de lo que hoy mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, sobre que pues ella le daba mucha alegría que se pudiera ya ahora votar para hacer a un lado a estos ministros que hay ahora. Definitivamente sí fue factor para hacerlo de manera tan secreta y tan intempestiva.
No, ¿cuál intempestiva? Hubo una solicitud concreta por escrito. ¿Desde cuándo? Yo creo que no habían pasado horas entre que llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por varios funcionarios, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas y estaban cumplidas y se procedió, fue un asunto inmediato. Fiscal, de este lado, por favor. ¿Dónde? A ver, permítanme acá. ¿Hacen una lista en específico o ustedes decidieron a este grupo? Perdón. No, todo viene de una solicitud y la solicitud viene con nombres y apellidos. Ahora, preguntarle, ¿el gobierno de México va a brindar protección consular a estos pues, capos que fueron entregados? Cualquier ciudadano mexicano en un país extranjero tiene derecho a la asistencia consular en materia de procesal penal. Y por último, ¿habrá más extradiciones de este tipo? ¿Se les han, digamos, en la reunión les solicitaron más porque quedaron pendientes algunos todavía, como por ejemplo el líder de los Queenies que no fue extraditado, o preguntarle concretamente, ¿habrá más extradiciones o entregas? No lo sé hasta que no haya las solicitudes correspondientes. Fiscal, buenos días. ¿Perdón? Nosotros hemos trasladado a todos los que teníamos en la lista. Buenos días, fiscal. Buenos días. Preguntarle, en esta reunión usted vio el caso del Mayo Zambada, ¿en qué términos, si es que se trató con las autoridades de Estados Unidos, por favor? En la solicitud no venía esa petición porque ya está en los Estados Unidos. Fiscal, de este lado, oiga, a ver, usted nos acaba de decir que Estados Unidos hizo una petición expresa. Sí, señor. ¿Bajo qué argumento los pidió como extraditados, como que se los entregaran? ¿Cuál es esta figura? Ya usted hacía referencia a esta ley de seguridad nacional. Acuérdese que no se está nacional. aplicando ninguna ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta. O sea, ¿personas requeridas nada más? ¿O? Nada más. Muy bien. Y bueno, en otro tema, ayer se reunió también con el Marco Rubio. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Básicamente estuvo todo el gabinete de seguridad. ¿Perdón? La reunión que tuvieron ayer con Marco Rubio en Estados Unidos, los acuerdos, si se puede informar un poco a los que llegaron. Fíjese que fue una reunión realmente muy positiva por una razón. La forma como ellos iniciaron su presentación coincidió con la forma en que se les respondió. En primer lugar, lo más importante fue el principio de esa reunión, cuando el secretario García Harfuch hizo un análisis de lo que se ha hecho, que es verdaderamente impresionante. No hubo una sola queja sobre ese informe. Después cada uno de los miembros de la comisión fue dando su punto de vista, a mí me tocó una parte, y en realidad, es decir, no hubo más que reconocimiento. En algunos casos no tenían claras los procedimientos penales que hay en México, se les explicó con todo detalle. Yo creo que fue una reunión muy positiva, porque quedó muy claro lo que se está haciendo en México. Tanto el señor secretario de la Defensa como de Marina establecieron con una precisión absoluta la soberanía de nuestro país. Yo creo que fue una reunión muy positiva. Muy bien, y luego de esta entrega a Estados Unidos de 29 generales de violencia requeridos por esas autoridades, ¿hubo algún compromiso adicional por parte de Estados Unidos, alguna agencia, algún departamento que pudiera pues impulsar aún más combate de tráfico o trasiego de armas hacia México? Yo creo que se abrió una opción que estaba dentro del marco jurídico mexicano y que ellos aprovecharon y que es muy útil para establecer
la responsabilidad y sobre todo las respuestas que el gobierno de México ha dado sobre los problemas estos del fentanilo y la forma como México está cumpliendo. Es decir, aquí no hay de que nosotros no estamos cumpliendo, eso sí quedó clarísimo. Hay una ratificación del esfuerzo de México para combatir esta plaga y sobre todo el esfuerzo del Gobierno de México para no proteger a ningún delincuente que tiene vinculaciones internacionales. La Convención de Palermo de las Naciones Unidas es muy importante sobre delincuencia organizada. Es decir, yo creo que esta reunión permitió establecer que México ha cumplido ampliamente con sus obligaciones en esta materia y que no tiene por qué ser sancionado de ninguna manera. Eso sí está muy claro, y no sé si queda claro para todos. El compromiso de México está clarísimo, es contundente en esta colaboración, pero el compromiso por parte de Estados Unidos, luego de esta entrega de 29 generales de violencia, ¿es el mismo o hay algo adicional que ellos hayan prometido en esta colaboración conjunta? No, lo que le estoy diciendo. Muy bien, gracias, gracias. Allá atrás. No, bueno. Se le fue acá. Benito Jiménez de Reforma Fiscal. Nada más preguntarle, ¿qué va a pasar con los que ya tenían una extradición en curso? Por ejemplo, al menos 6 capos de estos que fueron llevados ya llevaban un proceso en extradición. ¿Qué va a pasar con eso? Los procedimientos que sean paralelos y que no inciden en esta función que se cumplió, tienen su propio camino. La ley es muy clara. Señor fiscal, Diego Delgado para la agencia Reuters. Una pregunta. ¿Dónde anda? Aquí atrás, aquí en las cámaras. Sí. Independientemente del resultado de lo que suceda con los aranceles la próxima semana, esta entrega de reos y de narcotraficantes a los Estados Unidos marcaría una tendencia a continuación de lo que fuera a ser durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, este tipo de colaboraciones serían como una señal permanente para el narcotráfico en nuestro país. Absolutamente. Es exactamente como usted lo está planteando. Señorita. Araceli Rivera de Bloomberg. Fiscal aquí. Oiga, fiscal, después de esta colaboración que atendió el gobierno de México a petición de Estados Unidos, ¿usted considera que después de las 4 peticiones que usted confirmó que se hicieron para la extradición del Mayo, todavía Estados Unidos atiende a esta petición o después de esta entrega tendrá que ya quedarse esta persona en Estados Unidos? Su obligación legal es atenderlo. Gracias. Sí, por favor, ahora sí. Senyacen Flores de Bloomberg Línea, un poco retomando lo que el colega y usted respondía que ha cumplido México ampliamente, ¿usted ve probable que entonces el martes 4 de marzo se desactiven los aranceles? Mire, yo no quisiera especular sobre temas que no me corresponden, pero la verdad de las cosas es que el cumplimiento de México es evidente, no hay manera de justificar ninguna sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que es encomiable, pero ya hacer una presunción sobre lo que se conocerá hasta el martes 4 entonces la determinación. Y una segunda, un poco ligado a esto, ¿cuánto oxígeno, por decirlo así, nos dará precisamente esta operación? Un poco viendo en términos comerciales que el TEMEX se negocia en 2026, pues tenemos un año por delante, o sea, ¿cuánto oxígeno da esta operación o qué hacia adelante habrá para que no haya esta represalia de no vemos avance en seguridad, arancel? Gracias. Fíjese que ayer lo comentamos en esta reunión con mucha claridad, no es un compromiso con los Estados Unidos, es un compromiso con nosotros mismos. Es decir, el problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada ha sido una verdadera tragedia para nuestro país. Las soluciones que se tomen en este sentido, a los primeros que nos van a beneficiar es a nosotros. Ellos, por supuesto, tienen sus propias prioridades, pero la nuestra es esa. Fiscal, buenas tardes. Por este lado, Alejandro Godina, Noticias Telemundo. ¿Ven efectos negativos de estas detenciones? Es decir, que grupos del crimen organizado vayan a realizar, no sé, bloqueos, tiroteos en algunas ciudades de nuestro país. Mire, yo no quiero hacer especulaciones sobre lo que pueda ocurrir, pero creo que la fortaleza de las Fuerzas Armadas, la fortaleza de la Secretaría de Seguridad y la fortaleza del Estado mexicano se están demostrando. Lo que vayan a hacer,
pues ahí lo enfrentaremos, pero no voy a hacer presunciones sobre lo que vaya a ocurrir. ¿Alguien más? Sí, señor. Buenos días, saludo más a Animal Político. Preguntarle, en la ley de extradición quedan muy claros los lineamientos que se deben de respetar para hacer el traslado de estas figuras. Usted menciona que se basaron para hacer este movimiento en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, pero aquí no se establece ningún procedimiento, por decirlo de alguna manera, de traslado. ¿Cómo defenderían a estas personas en caso de que sí se les aplicara la pena de muerte? ¿Cuáles serían los argumentos que México blandiría para pedir? Ya van dos, ¿eh? ¿Una o dos? La segunda, respecto a cuáles son los, ¿con qué argumentos defenderían a estos casos por de pena de muerte? Porque es uno de los principios fundamentales de derechos humanos en materia de impartición de justicia de México. Y nosotros tenemos la obligación de defender a cualquier mexicano contra cualquier caso de esa naturaleza. No sé si usted se acuerda, ya ha habido casos en donde había ese tipo de propuestas de sentencia, y el gobierno mexicano históricamente ha dado una defensa, no nada más en este momento, siempre ha sido así. Última pregunta, el artículo 89 que nos mencionaba de la Sí, señor. política establece que son facultades del presidente, en este caso presidenta de la República, temas de seguridad nacional. Así es. En este sentido, ¿fue decisión directa de la mandataria federal hacer la entrega de estas 29 figuras? El presidente ejecutivo de esa comisión es el señor secretario. La reunión la llevamos con el señor secretario, que es el presidente ejecutivo de acuerdo con la ley. Última pregunta. A ver. Sí. Fiscal, quisiera preguntarle, para poder referir la forma como fueron llevadas estas personas de Estados Unidos, el secretario Harfuch mencionaba en calidad de trasladados, usted dice que no son extraditados, Estados Unidos dice que fueron expulsados. ¿Cuál es la figura en la que diría se llevaron a estas personas en calidad de qué? ¿Trasladados, expulsados, requeridos? ¿En calidad de qué van a Estados Unidos? Mire, la verdad es muy clara. La calificación de la conducta es de acuerdo con cada una de las áreas que son competentes. Fueron enviados a los Estados Unidos en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y del 89 de la Constitución. Oiga, y finalmente nada más preguntarle, hay una solicitud de Ismael El Mayo Zambada, precisamente pidiendo este requerimiento de extradición a México. La presidenta dijo que se iba a revisar. ¿Hay algún avance al respecto? Perdóneme, no. Él pidió su repatriación. No, nosotros lo que pedimos en ese caso, mucho antes de que él hiciera o sus abogados hicieran esa solicitud, nosotros pedimos la extradición de ese individuo a México para que cumpliera con las 3 órdenes de aprehensión que están pendientes. ¿Y está en proceso? ¿Está avanzando ese? Bueno, depende de ellos. Pero nada más para aclarar, secretario, el artículo 5 y el artículo también 89 hablan de las atribuciones del Ejecutivo. Nada más aclarar, ¿fue una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum o de usted, secretario? Gracias, para precisar eso de manera muy clara. Esta es una decisión del Gabinete de Seguridad, como ya lo dijo el fiscal general de la República. Es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento, donde no tiene nada que ver la señora presidenta de la República. El gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, y ahí es donde se toma la decisión. Perdóneme, hay un voto colegiado, claro. Y además quisiera mencionar, como también lo dijo el fiscal general de la República, que este traslado de estos 29 generadores de violencia, los más beneficiados somos los mexicanos. Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó y por supuesto beneficia a los dos países, pero los más beneficiados es nuestro país. Teníamos información también de ciertas posibles liberaciones, como en el caso de la detención que acababa de hacer el ejército mexicano de José N., alias El Güerito, detenido la semana pasada, y esa es una de las razones también por la que se tomó. ¿Esto significa entonces que México renuncia a la capacidad procesal de hacer justicia al tener que entregar a los Estados Unidos?
Todo lo contrario, imagínense, como lo dijo el fiscal, 11 años retrasando la justicia de tantas víctimas aquí en México que asesinaron, mataron, les cobraron extorsión, etcétera. 11 años y en el otro caso 40 años y así todos. Esto es un acto de justicia y es un acto de autoridad del Gobierno de México, del Gabinete de Seguridad. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Es correcto, fue detenido por el Ejército Mexicano, pero de eso daremos detalles más adelante cuando ya haya concluido el proceso en la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas y de esta manera finalizamos conferencia de prensa. Agradecemos su asistencia, una excelente tarde. No sé si